tal, gente bonita? Esta es una historia más de Citla Vega. Tenemos un super tipazo el día de hoy aquí en nuestro set. De nombre, yo lo conozco como Mariano, hay quienes lo conocen como Carlos, pero para mí es un gusto presentarlo porque tiene una historia divina que nos va a contar hoy, nos va a compartir. Recuerdo que siguieron pasando los meses y en una ocasión la volvieron a internar, llegó a urgencias por un choque hipovolémico y ya no salió. Luego, pues imagínate, luego enfermería es como que enfermero y ya te ponen como la etiqueta, ¿no? Gay, ¿no? Enfermero, pues gay, igual a gay, ¿no? Y esos temitas eran así como que me causaban escalofrío, miedo, todo. O sea, me daba cuenta que mi sueldo llegaba de 250 pesos, ¿no? Por 24 horas. Ay, no digas. Entonces yo decía, no manches, o sea, esto es enfermería. Y me estaba empezando a topar con la realidad de enfermería, ¿sabes? Con la realidad de muchos compañeros que tienen familia, ¿no? Hola Marianito, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bien. Antes que nada, pues agradecer la invitación a tu programa y pues nada, o sea, pues viendo todo lo que es enfermería, todos esos temas, la relevancia, y pues es un tema muy interesante, la verdad. La verdad es- Eres enfermero tú, Mariano. Así es, sí, sí, soy técnico en enfermería y también soy licenciado. Ok, Mariano, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Mariano? Mm, Bueno, yo en general soy una persona de profesión de enfermería. Nazco el 5 de abril, soy Aries. Lo que me gusta pues es el gimnasio y pues soy una persona, dicen, no, soy una persona funcional allá afuera en la sociedad. Igual con temas importantes, ¿no? Dentro de todo lo que cabe. Por ejemplo, yo creo que todos los que nos hemos formado dentro de la enfermería, pues hemos tenido un cierto carácter, ¿no? Y cada profesión como que tiene su carácter. Entonces, en mi persona, por ejemplo, yo puedo decir que soy una persona muy humanista, que puede poner, dice, ¿no? Ponerse los zapatos del otro sin ningún problema y que vea la enfermedad no como una tragedia, ¿no? Sino una oportunidad como para poder ayudar o poder mejorar como paciente, enfermero, no sé. Dijiste algo muy, muy interesante. Yo soy funcional allá afuera. ¿Por qué eres funcional allá afuera? Cuéntanos por qué consideras esa relevancia en tu persona que ayude allá en las en la comunidad. Yo creo que en esa parte, por ejemplo, cuando estás en un hospital, lo que menos se ve es lo que viviste, ¿no? Te ven como eres enfermero, te tocan tantos pacientes y punto, Ujú. ¿no? Hagas o tengas que haber vivido lo que tengas que vivir, no me importa, pero tu función es tener que trabajar 6 pacientes, 2 pacientes y dependiendo de la necesidad o dependiendo de la gravedad, me refiero que soy una persona funcional que tuve que pasar muchas adversidades, ¿no? Desde la adolescencia. Tuve un tema con las drogas, tuve un tema con el alcohol, tuve un tema con mi sexualidad. Nosotros ya, espera, espera. Y yo, o sea, Antes de entrar a todo todo. eso, cuéntanos dónde nace Mariano, cómo es su niñez, en dónde naces, en qué Ok, municipio radicas ahorita, de aquí de Zona Volcanes. Recordemos que el canal es Zona Volcanes del Estado de México. A ver, cuéntanos, ok. cuéntanos, Mariano. Mira, yo nací en el Estado de México. Toda mi vida, todos los 29 años que llevo, he vivido en Ixtapaluca sin ningún problema. Me gusta en donde vivo. Estoy con mis padres, mi papá, mi mamá. Tengo 2 hermanas. Actualmente, pues ellos ya tienen a su pareja, todo bien. Tengo una sobrinita que la adoro. Es Tú para eres el mí. más chico. No, yo soy el mayor. Tú eres el mayor y dos hermanas Y dos después. hermanas después. Súper. Entonces, Ujú, y pues soy el único hombre, ¿no? ujú. Y pues después vienen mis 2 hermanas. Del kinder, pues ya, trascendido, ¿no? No me Que acuerdo. no me acuerdo bien. Ok. Niños héroes, Ixtapaluca y Tantán. Ok, Y ya, amigo. Ajá. después, pues, la primaria, igual en Ixtapaluca, secundaria igual. Cuando empiezo a querer estudiar la parte de la preparatoria, creo que ahí es donde se hace el clic, ¿no? Es decir, ¿por qué enfermería, no? ¿Por qué mi carácter es así? Pero hubo ¿Por alguien qué? que te dijo o te orientó o tú lo decidiste solito. Creo que yo lo decidí y creo que fue desde muy niño. Fue una situación como entre importante y meramente como sentimental, ¿Por ¿no? qué? Y yo me considero una persona muy emotiva, ¿no? Ujú. Entonces yo amo a mi abuela, ¿no? Se llama Socorro, ¿no?
Y ya se cuenta que pues mi abuela sufría como de desmayos y se ponía mal y ya sabes que la presión y esto, y cosas que yo no entendía, Ajá. ¿no? Y entonces yo veía que mi abuela se ponía mal y más allá de poder ayudarla, yo entraba como en crisis, ¿sabes? Y era una situación como, ¿Ya te preocupaba que sí, no hubiera alguien que la apoyara o que claro, o sea, que supiera sobre eso? cómo le voy a ayudar, qué voy a decir, cómo voy a actuar, o sea, porque yo veía que toda mi familia pues se desesperaba prácticamente, ¿no? Y entonces eso a mí me llevaba como una crisis de decir, y luego verla así como pues tirada, ¿no? De repente así que estaba funcionando y ¡pum! Se Se desmayaba. desmayaba. Y Sí. entonces yo decía, ¿qué onda, no? Y como mi sentimiento, yo decía, no, tengo que hacer algo como para ayudarla. Y nace como medicina o enfermería, no sé, algo así. Quiero ayudar a la gente. Punto. No sabía dónde me iba a enfocar, Pero el punto era que ibas a ayudar. claro. Ujú. Entonces, veo las muertes de un abuelo que también amé mucho, un primo que tuvo cáncer de estómago, estaba muy chico, también falleció. Y son situaciones que yo creo que a una persona que labora en el área de enfermería o medicina, creo que entras en esa desesperación, ¿sabes? Entras en esa parte de decir, ¿cómo no pude ayudar? ¿Cómo no ¿Cómo pude no hacer algo? sé? ¿Cómo no pude dar una sugerencia? ¿Cómo no pude, no sé, algo, ¿no? ¿Sabes? Porque pues yo creo que a todos las personas pues nos pega esa parte, ¿no? Sí, sí, te marca. Y más cuando son tu familia o los conoces y están, o son muy cercanos a ti, tienes como que esa parte aún más apegada. Y después, Mariano, decides estudiar enfermería. Sí, entro a la preparatoria y dentro de mis primeras opciones yo dije a CETIS 97. Yo no sabía dónde estaba, ¿no? Y pues iba enfocado como a enfermería. Por ahí ya dije, no hay ningún problema. Me quedé en mi primera opción, que fue el CETIS 97. Después puse los SH sin ningún problema. Pero yo, la Tú verdad, yo ni querías el sabía. CETIS Sí, 97. ¿Dónde está el CETIS en 97? Texcoco, en Molino de Flores. Súper lejos. Me tenía que Bueno, levantar de como a tu las casa ya 4 sé. de la mañana. Las 5 de la mañana tenía que ir al camión, pero todavía me acuerdo, ¿no? Y eran como desveladas, o sea, full, donde yo decía, no manches, vámonos, o sea, me levantaba 4 de la mañana, así, me levantaba 4:30 y ya se me hacía tarde. Y luego bañarme, y luego hacer la tarea, y luego comer, desayunar, Ajá. irme a la combi, estar ahí en el camión, esperar la salida, llegar, pues son como 2 horas Sí. prácticamente. Entonces, también vives ciertas cosas dentro del área. Recuerdo que esos 3, 4 años que estuve estudiando Ujú. la técnica, pues prácticas, servicios, tareas, empezar a conocer lo que es el cuerpo humano, empezar a conocer muchas cosas. Y créeme que enfermería pues me empezó a agradar, ¿no? O sea, fue una de las cosas que yo decía, me siento bien, ¿sabes? Ayudando, aunque sea pasando el cómodo, ¿no? Yo me sentía superhéroe ahí pasando un cómodo, ¿no? Decirle al señor, ¿no? O Oiga, sea, ¿cómo está? Espero que esté bien, que tenga un bonito día. Y personas, pues ya geriátricas, ¿no? O personas, no sé, pediátricas o personas adultos, ¿no? Dentro de todas esas situaciones, pues yo recuerdo que pues vas viviendo ciertas experiencias, ¿no? sí, y aparte me encanta porque se dan cuenta que Mariano tiene una super actitud, o sea, lo estás viendo hablar y los ojos le están brillando, que transmite esa buena vibra, que llegamos muchas veces al hospital con pacientes desolados, con pacientes tristes, deprimidos y bueno, ya por lo menos regalarles una sonrisa a los pacientes en esos momentos es muchísimo, ¿no? Para ellos. Entonces, ahí empieza tu camino en la enfermería, eres técnico primero y después haces la licenciatura. Pero en ese camino de técnico, ¿qué es lo que más te impactó de estudiar, bueno, en ese cachito de la carrera? Creo que me impactó mucho ver a licenciados que tenían todo el conocimiento y yo decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, yo me sentía, ¿sabes? Como que yo tenía que hacer las cosas, pero no sabía por qué, ¿no? Entonces, eso era como algo muy frustrante porque yo decía, es que ¿por qué me está mandando? A mí nunca me va a gustar que me manden.
Nunca. O sea, para mí es un problema, ¿eh? Pero estoy trabajando en eso, ¿no? Y Estoy en el estoy en el proceso. O sea, proceso a ver, cuando hablamos de licenciados nos referimos a licenciados de enfermería. de enfermería, Ajá. claro. Que te mandara alguien de ellos a hacer Claro, así algo. de que, no sé, voy a tomar signos vitales porque tienes que ver al paciente que está grave y cada 15 minutos, pero yo no sabía por qué estaba grave, ¿sabes? Ujú. Y tú querías indagar esa información y Ajá, conocer. y O que te entonces, explicara esa persona. claro, y entonces así como que toda la información se me cruzaba y yo decía, sí hago las cosas, pero no sé por qué las estoy haciendo, ¿no? O sea, sí estoy viendo que está mejorando y todas esas cosas como que impactan, ¿sabes? Porque El dices, fundamento. o sea, empíricamente, pues lo haces, Así. ¿no? Pero el fundamento en el que hablamos de enfermería, ¿por qué lo estamos haciendo? Claro, y es algo que se debe de construir y es difícil porque el sistema de salud a nivel nacional, pues está muy fuerte, ¿no? O sea, tanto como la parte jerárquica de que eres auxiliar, eres técnico, eres licenciado, pero muchas veces todo eso no se respeta, ¿sabes? Entonces, ya decía, ya llegué al licenciado, pero tengo que hacer las otras dos, ¿no? Me faltan otros 2 peldaños para Sí, mandar, ¿no? o sea, y tienes que fungir la parte de todos, ¿no? O sea, y yo digo, bueno, enfermería, entonces, ¿qué es, no? Pasa todo el show, por ahí entro yo en una crisis existencial cañona, paso mi servicio social, lo hice en un centro de salud, recuerdo, un primer nivel, ahí en San Agustín, allá por Chimalhuacán. Y créeme que fue mi servicio social más aburrido que pude haber tenido, ¿no? ¿Por qué? ¿No te No gusta el me primero? gusta el primer nivel, ¿no? O sea, y yo te lo hablo de la parte sincera porque hay personas que sí les gusta, ¿no? Y yo lo respeto, pero a mí en lo personal no me gustó. Y entonces era como de sacar tu rotafolio, ponerlo, explicarle, ver a los mismos viejitos todos los días, ver a las mismas personas todos los días. Y pues es un tratamiento de tiempo, ¿sabes? O sea, que no sabes cuándo se vaya a empeorar, si no sabes cuándo va a mejorar, no sabes si sigue tomando su coca el viejito o no, o la persona geriátrica, o sea, no sabes, ¿no? Bueno, es importante para todos los colegas que nos están escuchando, que obviamente sabemos los niveles de atención que existen en México, que es el primero, segundo y tercer nivel, pues que cada uno tiene su enfoque, ¿no? Cada nivel tiene su enfoque, pero siempre buscamos alcanzar esas metas profesionales, por lo que entiendo, como cosas más complicadas, más complejas. El tercer nivel te abre un panorama más de un primer nivel, pero el primer nivel tiene muchas cosas que manejar. Yo ya estuve trabajando en primer nivel y también, ¿no? Hay quienes aman el primero, el segundo o el tercero. Aquí lo importante creo es que siempre hay que tener convicción de servir, ¿no? La convicción del servicio. Enfermería tiene un perfil muy marcado. Realmente es apasionarnos la empatía con el paciente y por brindar ese cuidado que muchas veces no lo ofertamos de calidad y nos pasa por los tiempos, por todos los cambios que están surgiendo en nuestro país, pero es importante remarcar que hacemos el trabajo con la mejor intención para que nuestros pacientes se recuperen. Y entonces pasas por un periodo existencial y Sí. ¿pero qué pasa ahí? Ay, creo que ya ahí es como una parte ya en mi vida donde yo digo, ay, entra como el ámbito de la droga, el alcohol, ¿Cuántos este, años tenías ahí? como 18, 19, yo recuerdo más o menos. Y empezaste con las drogas. Sí, y fue un tema fuerte porque, o sea, uno piensa y dice, y es lo que yo te decía, ¿no? Al principio, tú ves a un enfermero y dices, él me tiene que atender, ¿no? Y él sabe, ¿no? Y él tiene todo el conocimiento. Pero Sí. en todo el preámbulo de cómo te vas haciendo, dices, también soy una persona, ¿sabes? También tengo bajones, también tengo problemas existenciales. O sea, tú porque me ves de blanco, bonito y todo, no Ok. quiere decir que estoy bien, ¿no? O sea, muchas veces dentro de ese ámbito yo me percibía y yo decía, pero ¿por qué caí en esto, sabes? Y luego también como la parte sexual y como poder decidir qué soy y todos Hoy ya esos puedes trabajos. decir que eres. Sí, yo soy una persona homosexual. Hoy tengo que reconocer, por ejemplo, que soy alcohólico, que soy drogadicto, pero que no consumo y no me drogo, ¿sabes?
¿Por qué? Porque sé que causó un problema, un impacto en mi vida. O sea, hoy reconoces que lo fuiste Claro. y que eso te ha trascendido, ¿no? Yo creo que en tu vida te marca lo que me estás contando ahorita, pero trasciendes como persona, creces. Sí. Entonces sí se das de cuenta de que, como dicen, ves la luz después del túnel, ¿no? ¿Qué tan difícil fue aceptar eso? Bueno, creo que todos aceptamos lo que somos, o sea, cuando tenemos una identidad sexual, pero a ti, ¿cómo te costó trabajo? Creo que sí, porque siempre he sido como de ah, cumplir las expectativas de la gente. Y de la gente me refiero papá y mamá, ¿no? No me importa como la parte de la sociedad, los amigos, bla, ¿no? O sea, creo que las personas que más quiero y más amo, pues son mis padres, ¿no? Entonces, para poder como trascender eso y yo poderle decir, es que sabes que sí soy hombre, pero tengo bueno, mi gusto Preferencia, sexual, ajá. mi preferencia sexual es igual hacia los hombres, ¿sabes? Y, y luego, pues, imagínate, luego enfermería es como que enfermero y ya te ponen como la etiqueta, ¿no? Gay, ¿no? Enfermero, pues gay, igual a gay, ¿no? Y esos temitas eran así como que me causaban escalofrío, miedo, todo. ¿Y cuándo es cuando tú te enfrentas a al qué dirán? Porque la gente seguramente que nos escucha o los que se sienten identificados con Mariano, sabemos que brincar esa parte social, incluso con nuestros padres, es de mucho miedo. Claro. Pero realmente hay que fijarnos en la convicción que cada uno trae, en este caso tú. ¿Cuándo llega esa plática con tu mamá, con tu papá, Mariano? Yo estaba en la universidad, yo creo que ya traía este tema muy arrastrado, estaba yendo a terapia, estaba tratando de como zafarlo, pero por la vida, dicen el universo lo que tenga que ser, viene una persona, Okay. ¿no? ¿Sabes? Y pues yo sentí por primera vez que me enamoré, ¿no? Entonces, en esa parte, creo que esa persona fungió su objetivo, que fue apoyarme, ¿no? Cuando me dice, ¿sabes qué? Lo tienes que hablar, lo tienes que trascender. eh, yo es cuando agarro el valor y le digo, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Tenemos que hablar, ¿no? Y yo ya estaba, bueno, ya había terminado todo, la licenciatura, yo ya estaba graduado. O sea, yo ya estaba cumpliendo mis sueños que yo decía, wow, ¿no? Ya solo me falta esto para que El ya me anillo. libere. El anillo. Ok, y luego, ajá. Y y hace cuenta que le digo, estoy enamorado, es una persona, bla, 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 y es hombre, ¿no? Y mis papás lo aceptan, ¿sabes? Y yo creo que en casa ya sabes lo que tienes, ¿no? Y yo digo, ya sabes lo que tienes porque muchas veces papá y mamá, pues, se callan como el secreto, ¿no? Hasta que él lo diga, ¿no? Hasta que me lo confirme. Claro, Ajá. porque pues Ok. te respetan en eso. Bueno, a mí me respetan mucho en esa parte, ¿sabes? Por ser el mayor, porque siempre he tenido como la batuta de mi familia, de decir, vamos a hacer esto, propuestas, podemos cambiar aquí, podemos cambiar acá. Y siempre he sido una persona muy amable, me considero así. Sí, es muy Entonces, gentil, Marianito, es muy gentil, es muy buena persona. Pero antes de seguir, Mariano, ok. eh, ¿cómo te das cuenta? ¿En qué etapa? ¿En la adolescencia? ¿Cómo te das cuenta de esa preferencia? ¿O de más pequeño? Oh, yo creo que de más pequeño. O sea, porque si nos regresamos al kinder, donde te decía niños héroes, Ujú. yo me di un besito con un niño. Ah, en el Entonces, kinder. pero, ajá, Ajá. o sea, fue un beso como muy inocente. Y me gustó. Y lo que nunca había vivido con una. O sea, yo con las niñas, pues yo las consideraba mis amigas, ¿no? O sea, y de repente sí estaba como que me agarraban la manita y así. Pero, pues yo lo sentía como más de amistad, ¿sabes? Y con Ok. los niños, no, o sea, con los niños era así como de, ay, está bonito, ay, es que, me pongo nervioso cuando quiere jugar conmigo, ¿no? Por ejemplo, a la pelota. Y yo me ponía nervioso, ¿no? Cuando me querían invitar, tartamudeaba o me ponía mal, ¿no? O sea, yo decía, "Ay, pero ¿por qué está pasando esto?" O sea, ahí ya tenías 4 años entonces, Como cinco o cinco, seis ¿no? más o En el menos. kinder. Ujú. Entonces, sí, ahí te empiezas a dar cuenta. Sí, Y entonces toda la adolescencia arrastras esta parte. claro, y me mantengo como dicen, ¿no? Como tapado.
porque es algo, tienes que estar muy preparado, ¿sabes? Porque eh, hoy vienen como muchas cosas, ¿no? Viene como el de, tu papá te va a rechazar, tu mamá te va a rechazar, ¿no? Y luego vas viendo a tus amiguitos y vas viendo las historias que ellos cuentan, que tienen que aguantar parejas por no quedarse solos y yo decía, es que yo no quiero eso, ¿sabes? O sea, y viví con el tormento con cierta culpa donde yo decía, es que yo, o sea, es que mis gustos, o sea, no es ni que yo los haya querido escoger, ¿sabes? Yo así llegué al mundo. Así, o sea, pues ya me O gustó, sea, ¿qué hago? respondemos a la pregunta de ¿nacen o se hacen o tú Yo naciste? nací así, ¿no? Y, pero pues en el secreto familiar, en el secreto de la persona dices, que no me descubran. Que nadie se entere. Ok, Aunque Mario. brillas mucho, Y pero entonces llega la fecha en donde hablas con papá y con mamá, sí. ellos ya no toman una postura Sí, de ¿por qué esto, lo otro, reclamo, bla, ya? No. Entonces ellos me dicen, está bien, mira, ya nosotros lo sabíamos, y ya sabes la clásica, ¿no? Nada más era que tú no lo dijeras, ¿no? ok, ¿y cómo te sentiste? Liberado, ¿sabes? Me sentí en paz, por ahí, yo tengo que decirlo y lo acepto cada vez que platico esto, creo que le debo una disculpa a las novias que tuve. Les Porque, mintió. híjole, una disculpita, no sabía lo que hacía, Pero es que a veces te sientes obligado a tener a alguien para aparentar esa claro, situación y poder como ocultarlo más, ¿no? Por esa no decisión. ocultarlo, ¿sabes? Sino que yo me aferraba a decir si soy hetero, si soy hetero, si soy hetero, si soy hetero, porque yo quería cumplir unas expectativas, ¿no? Yo quería que trabajo, hogar, casa, esposa, hijos, tal, ¿no? Y me aferré tanto, 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 que yo decía, no, hombre, o sea, ¿qué hago? ¿No? Y tuve una crisis, ¿sabes? Con mi última novia. Mm, Anduvimos 2 años, como duré, no sé, pero duré con ella 2 años y es una persona para mí, una persona muy linda. A pesar de lo que hayamos tenido que vivir, yo la considero una persona linda, muy trabajadora, siempre se enfocó en sus sueños, en sus objetivos y la respeté por eso, ¿sabes? Entonces, me llega mi crisis, pasa esto con mis papás, con la pareja nueva, todos los temas, ¿no? Y yo abro todo el álbum y digo, pues es que mira, esto. Y pues soy homosexual y pues no pasa nada, ¿no? No soy una persona Se lo dijiste a extraña. ella. O cómo. No. Ya entendí ahí. Ah, o sea, llegó la etapa en la Sí, que. o sea, yo ya lo abrí así como públicamente y por ejemplo con ella pues terminamos, no le di explicaciones ni nada, es por algo que a veces me hace sentir como culpable y yo sé que a lo mejor en esa parte tengo que hacer como el frente, ¿sabes? Entonces dices, nada más hay que buscar como porque dice, o a lo mejor ella ha de pensar, ¿no? ¿Qué hice mal? A lo mejor ella es la que tiene el sentido de culpabilidad. Eh, estoy procesando este La tema de información. las aceptaciones porque es muy difícil hoy en día en México. Lo seguimos viviendo, esa parte de no ser incluyentes, ¿no? A veces la sociedad te marca tanto que no nos permite contar nuestra historia, algo que tú quieres, perseguir tus sueños y sentirte pleno sobre todo, que es Claro. lo que ya hemos logrado. ¿Cuándo se va el alcohol? ¿Cuándo se van las drogas? ¿O cuándo no? Yo creo que entre la etapa de que termino la preparatoria e inicio la universidad, yo estuve sin estudiar como unos 3 años y en ese lapso fue que las drogas se remitieron, el alcohol también, eh, y fue así como que ya no más, ¿sabes? Ya, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿No? ¿Hacia dónde vas? Ese tipo de preguntas que ya me hacía y yo decía, eres enfermero, te gusta ayudar, te gusta estar con el paciente, o sea, porque te estás lastimando, ¿no? ¿Pero eso nació de ti o hubo ayuda psicológica? Hubo intervención de personas, perdón, y poco a poco así como que yo dije, bueno, es aquí, y empecé a escalar y empecé a caminar, y yo dije,
sí puedo, ¿no? Y entonces se volvió a abrir el baúl de lo que yo quería hacer y salió licenciado, ¿no? Entonces ahí como que yo dije, sí, sí puedo, si quiero, me siento capaz, me siento preparado. Y aún así con todo el miedo que yo tenía, porque a mí me imponían los licenciados, me imponían los médicos. O sea, yo decía, yo sentía que eran una eminencia, ¿sabes? O sea, que yo decía, wow, ya traen el título de licenciado, ¿no? Ya traen el título de médico, ¿no? Ok, Doctor, ok. etcétera, ¿no? Y todas las jerarquías habidas y por haber, ¿no? Hoy me doy cuenta que, bueno, creo que Ya estoy de todos, ese lado. todos estamos enfocados en lo mismo y ya, ¿no? Ok, O sea, ok. está padre. Tengo compañeros que admiro mucho, la verdad, por el conocimiento y todo. Y hay compañeros que pues respeto sus intervenciones, nada más. O sea, eh, dices, encuentras de todo, ¿no? Y entonces, decido estudiar la licenciatura. Ahí es cuando empiezo como a querer indagar. Por ahí yo me quería ir a Tlaxcala a estudiar. Hago mi examen, todo, pero pues al final me dio miedo, ya no fui. Entonces dejé ahí los papeles, regreso aquí, me vuelvo a frustrar y empiezo otra vez y mi papá y mi mamá, y es que, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Y ya sabes, ¿no? Ajá. El tedio de los padres, así como que, "Ay, Sí, ya". sí, sí. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a estudiar a la universidad, ¿no? Y por ahí me llega una amiga y me dice, está ETA Campus Chalco, ¿no? Y tiene la licenciatura de enfermería. Le digo, ¿qué? Entro a estudiar enfermería en ITAC y me empiezo a dar cuenta de los profesores que empiezo a tener, ¿no? Que para mí eran profesores importantes, que ya eran no nada más licenciados, sino maestros, ya tenían posgrados, médicos, ya muy preparados, y le doy gracias a la formación que me dieron, porque no nada más se enfocaban en el de conocimiento, ¿sabes? Se enfocaban en decir, si eres enfermero, pero te tienes que cuidar tú, ¿sabes? Tienes que crecer como persona y que así como cubres tus 14 necesidades de un paciente, pues primero estás tú, ¿no? Así es. Entonces tienes que caminar, tienes que trascender. Hay en la vida muchos obstáculos, pero enfermería nunca se vence, ¿sabes? Y ese tipo de cosas, como que yo decía, sí, sí Es puedo, que sí sí puedo. te motiva la parte de escuchar al otro cuando eres estudiante y ya está del otro lado. La motivación creo que es importante porque cuando nos formamos, la carrera es no entiendes lo que estás viendo hasta que ya casi la concluyes, hasta que ese es el servicio social, pero llevas esa convicción de servir. Yo soy de una visión muy humanista porque creo que el desarrollo profesional de la enfermería está enfocado al buen cuidado, a la calidad, a servir por el otro sin recibir nada a cambio. Ese es realmente el brindar ese cuidado. Entonces llega en ti esa parte de motivación por parte de tus maestros Claro, y terminas la licenciatura. terminó la licenciatura y dicen, Con 10 dice. gracias a Dios, gracias a Dios se terminó eso. Y empiezo, me acuerdo, bueno, más bien recuerdo que todavía en ese lapso de terminar, antes de terminar la universidad y la pasantía y toda esa onda, empecé a trabajar en una pequeña clínica poniendo sueros, ¿no? O sea, yo cobraba por suelos 50 pesos, ¿no? Qué barato. Sí, y es que ahí es donde yo, o sea, yo decía, pero ¿por qué? O sea, ya terminaste una carrera, estás empezando otra, pero ¿por qué desmeritan tanto el trabajo que uno hace, ¿sabes? Muy, un tema importante porque yo siempre les comento a los pacientes cuando brindamos servicios independientes de enfermería. Tú vas a las uñas y a las pestañas y te cobran 500. Claro, O sea, ya de mínimo estás pagando eso. Pero cuando pides una inyección a domicilio, pides un suero o a una administración de medicamentos IV y tú le dices 500, dices, oye, ay. pero pues está muy caro, ¿no? O sea, pero si vas a ir a la fiesta que ya tienes reservada, pues tú pagas tus 500 de tus uñas y tú... Claro, Es donde hacemos como la la comparativa, referencia ¿no? de que la salud es importante, porque no lo sabes hasta que la pierdes. Entonces, bien lo comenta Mariano, 50 pesos por un suero es muy barato. Claro, y entonces se hace cuenta que yo en ese entonces que no trabajaba, que no tenía nada,
Sí, 50. Yo decía, sí, está bien, ¿no? Y ya cuando eran 10 pacientes, yo decía, ya me fue bien. 500 pesos. Entonces, vivo esa etapa y luego también entré a trabajar a la Cruz Roja en ese lapso igual. Y, o sea, me daba cuenta que mi sueldo llegaba de 250 pesos, ¿no? Por 24 horas. Ay, no Entonces, digas. yo decía, no manches, o sea, esto es enfermería. Y me estaba empezando a topar con la realidad de enfermería, ¿sabes? Con la realidad de muchos compañeros que tienen familia, ¿no? O sea, que te piden que estudies, que te piden que estés pulcro, que te piden que te presentes bien, que no tengas problemas mentales, que, o sea, que seas una persona, uy, íntegra, ¿no? O sea, una Ajá. persona muy, muy perfecta, Y ¿no? aparte, más tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración, ¿no? Es como el más. Y entonces, llego, termino la licenciatura, todo eso, empiezo a ver como la realidad y me empiezo a topar con licenciados, ¿no? Ya, ¿no? Eres pasante, ya te empiezan a tratar como licenciado, ¿no? ¿Dónde haces el servicio? Lo hago en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, ¿no? Y entonces empiezas a ver otro tipo de situaciones, ¿no? Empiezas a ver a los compañeros que tienen tanta práctica, mucha teoría, donde los licenciados te empiezan a decir, es que esto lo estoy haciendo por esto y esto, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes pediátricos, geriátricos, de todos, ¿no? Recuerdo que estaba en medicina interna y había de todo. Entonces, no nada más hacía las cosas por hacer, ¿sabes? Sino ya era así de, le voy a hacer esto al paciente por esto, ¿no? Ya sabes enfocar el cuidado para, ¿en dónde? En direccionar sobre todo el cuidado. ¿Y algún caso que te haya marcado en tu pasantía o a lo largo de tu carrera profesional que quieras compartirnos? ¿Alguna historia de algún paciente? Porque hay pacientes que no se nos olvidan, Claro. pero alguna historia que recuerdes. Tuve una paciente que se llama Elizabeth. Ella es una paciente o fue una paciente oncológica y hace cuenta que yo la conozco en el lapso de mi pasantía. Yo llegaba y yo le decía, hola Eli, ¿cómo estás? Ella tenía datos de alopecia, ella tenía a su hija, siempre me presumía a su hija. Yo le decía, no, qué bonito, sigue echando ganas, todo va a estar bien. Y de repente veía que les daba como su bajón, ¿sabes? Por la quimioterapia, los aislaban, cuidaba de aislamiento protector, porque pues sus neutrófilos están muy bajos, todo está muy comprometido con ellos. Y yo llegaba y ya me ponía mi bata y me quedaba a platicar con ella, jugábamos sopa de letras o luego jugábamos uno, no sé, ¿no? El chiste era pasarla bien, ¿no? Y en ese lapso recuerdo que cumplo yo años y ella me llegó con un peluche y una flor hecha por Ay, ella. qué Y yo linda. así de, no. Y yo, o sea, sí, Un ¿no? Porque yo regalo. dije, ay, y me ganaba como el sentimiento, ¿sabes? En ese momento. Eh, Recuerdo que siguieron pasando los meses y en una ocasión la volvieron a internar, llegó a urgencias por un choque hipovolémico y ya no salió, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo dije, no quiero bajar a verla, ¿no? No quiero bajar y me quiero quedar con el recuerdo de que hablamos, me siguió por primera vez en TikTok. Una Una seguidora. seguidora, sí, claro. Nos mandábamos mensaje y se formó un vínculo, ¿sabes? No ha rebasado como más, porque pues siempre he conservado esa parte de que yo soy el enfermero y pues mi paciente, ¿no? Pero sí podemos comunicarnos y Pues podemos sí, pero el platicar. vínculo afectivo siempre se hace, sobre todo con esos pacientes que a veces su estancia pues es muy larga. Claro. También pacientes que ves muy seguido, ¿no? Porque van, si no es a la ambulatoria, si no los ves en hospi, entonces se hace un vínculo aún más fuerte. A veces, aunque tú no lo quieras, eh, pues haces esa parte de el conocerla y ir platicando con ella para que también sea amena su estancia en el hospital. Sí. Y pues yo siempre, por ejemplo, yo en mi buró, pues yo tengo la rosa que me regaló ella, ¿no? Entonces ahí la conservo y cada vez que la veo, pues yo digo, ay, cuando estoy todo frustrado, todo cansado, yo digo, por ti, ¿no? O sea, vámonos a trabajar y vamos a dar todo, ¿no? Porque te encuentras con adversidades, ¿sabes? Dentro del Sí. área laboral hay muchas adversidades, muchos caracteres, muchas situaciones importantes. Creo que
lo idóneo sería como agradecer la existencia de cada uno de mis compañeros, la verdad, ¿no? Sí, o sea, y fueron situaciones que ya, que para mí a nivel profesional, pues me fueron marcando muchísimo. Y digo, termino la pasantía, me titulo, gracias a Dios, y mi primer trabajo fue en el INER, ¿no? Y me voy a Tlalpan, ¿no? Porque yo decía, ahora que, ok, ya terminé la pasantía, ¿qué El sigue? INER, para los que no saben, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se ubica ya en Tlalpan. Tlalpan. Pues ahí llegaste a trabajar. Claro, sí, y entonces yo decía, híjole, ya soy licenciado. Ay, ahora sí, Ahora sí démelo todo. ahora sí me van a traer así como Ahora sí me van a pagar bien. Ojalá. Y entonces se hace cuenta que empiezo a trabajar y todo, y por ahí me sienta la jefa, me hace la entrevista y examen oral, ¿no? Y yo, ¡ay! ¿No? Y Me pongo nervioso, jefa. sí, discúlpeme. Y dígame las analgesias. Ya ves que luego tienen una postura las jefas Imponen, que ¿no? imponen. No todas. No, yo decía, A ver, no. no todas las jefas. Y yo decía, ay, y me sentía chiquito, pero en mi cabeza yo también, yo decía, ya soy licenciado, puedo contestar, sí puedo contestar, sí puedo contestar. Y me aferré, por ahí me dice, bienvenido al instituto, tu primer servicio va a ser, y ahí fue donde fue como un paréntesis, ¿no? Y me dice, tu primer servicio va a ser la selle. Y yo, ¡no! Ya me vi haciendo gases toda la noche. O sea, y fue la época donde estaba como todo el boom de COVID-19. Ay, no, estuvo horrible, horrible, horrible. Me decía, pues es que eres licenciado, necesitamos acomodar todos los formatos, necesitamos que se actualicen todos los Entonces procesos. llegaste ya en la pandemia. Sí, y, o sea, casi a finales de la pandemia, entre la mitad y finales, ¿no? Y porque yo la pandemia la viví como pasante. Entonces, a nosotros no nos dieron descanso, no nos dijeron, Nada. Ni ajá, vacaciones. ni vacaciones, nos dijeron, ustedes siguen trabajando Sí, igual. todos estaban de confinamiento menos nosotros. Claro, o sea, nada de que No te ponías podíamos. poner mal, no, 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 tienes que trabajar porque la población ahorita te necesita, ¿no? Y pues obviamente te sentías agradecido con la población en ese momento y todo porque pues te reconocían, ¿no? Pero dicen, no nada más es la parte de felicidades, eres enfermero, ¿no? O sea, sí, sí, sí está padre, pero ¿por qué se nos olvida tan rápido? ¿Qué? O sea, esa parte también es como que un tema también. Como no tiene que llegar una pandemia para que tú me voltees a ver. O sea, Claro, todo el tiempo estamos trabajando. claro. Y creo que enfermería, bien lo decías, es una parte muy humanista porque o trabajas y ayudas y estás, o mejor no lo hagas, ¿no? O sea, aquí se pierde todo, ¿no? Se pierde hasta pareja, dinero. Ay, no, salud, muchas veces, ¿no? Sí, también. He visto a mis compañeras, mis compañeros, igual los respeto, pero luego están gorditos y no se cuidan. Y luego es que dicen, y es que tengo otro trabajo y están trabajando todo el tiempo, ¿no? Y yo digo, no, man, qué bueno que soy gay, ¿no? Así no tengo Mariano. que mantener familia. Sí me Ya alcanza no para me mí. sé. Para mí solito. Sí, ¿no? Porque yo digo, no, ma. Pero, o sea, son situaciones que pues te van formando, ¿no? Recuerdo que ahí en el INER, pues ya empezar a actualizar todos los procesos, me empecé a topar con compañeros que eran técnicos, bueno, que son técnicos, y ellos me terminaban enseñando, ¿sabes? Entonces yo decía, ay, es que nunca estaba en la selle, nunca pasé en mi servicio social en la selle, ¿no? ¿Qué hago Me aquí? faltó. ¿No? Y luego pues ves las máquinas y ves cómo empiezan a hacer los procesos, a colocar cintas testigo, indicadores y todo lo empiezan a clasificar y Y de las atrás para autoclaves no sabes ni adelante, cómo manejarlas, ¿no? ¿no? A cuánta temperatura. Y yo sentía que iba a ser un caos ahí, ¿eh? Entonces yo nada le decía a la jefa, ay, no, yo nada más empaqueto y ya, no me pida más porque no puedo más, ¿no? Y entonces dentro de todas esas cosas, pues ya te vas desenvolviendo, es un servicio fuerte, es un servicio fuerte, la verdad, donde tienes que hacer, pues no tienes contacto con pacientes, pero tienes contacto con todo lo que ayuda al paciente, ¿no? Porque sin gasas no hay curación, ¿no?
Sí. Sí, en instrumental Sin bultos no hay no hay cirugías. cirugías, Sí, ¿no? un servicio bastante funcional para todos los procedimientos que se hacen. Ok, Mariano. Y después llegas a... ¿Sigues ahí en Después, Selle o te cambian? no, continúo ahí en la CY y haz de cuenta que por ahí me llega un contrato, ¿no? En el hospital que yo quería. Y yo Bien, dije, ay, acepto. acepto, ¿no? Hazme tuyo. ¿Dónde lo firmo? ¿Dónde firmo? Claro. Y entonces me dicen, preséntese con sus papeles para empezar a trabajar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zapaluca, ¿no? Perdón, Y hasta me me trabo. emociono. Ay, se siente bien bonito porque recuerdo que cuando yo fui a hacer exámenes para entrar al central militar, yo vi la fila y dije, ay, no manches, son buenos, es mucha gente. Y yo, siendo la ficha 208, Uy, y ya, ¿no? Dije, ay, ni voy a quedar, ¿no? Ya me pasan a hacer los exámenes y todo. Ya como a los 9 días del mes de abril, lo recuerdo muy bien, me dice, no, véngase, porque sí pasó. Y yo, "Ah, sí soy lista". Y ya claro, de los muchos, estaba yo entre los 25 que habíamos elegido, ¿no? qué Pero padre. así se siente. Esa es Claro, la emoción cuando es tu esfuerzo, es tu mérito y tú siempre estás buscando algo mejor para ti. Obviamente, el dinero, tu familia, tu trabajo, esforzarte, siempre tiene una recompensa y llega la tuya en ese momento. claro. Entonces se das de cuenta que ahí fue donde dije, ay, sí, ya, ¿no? Vuelvo a quedar aquí en Ixtapaluca porque allá en Tlalpan pues me fui a rentar por allá, ¿no? Entonces, porque eran como Sí, dos es horas, dos mucho, horas de mucho, regreso y mucha vuelta. mucha vuelta. Entonces, empiezo a trabajar aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y mi primer servicio fue pediatría, ¿no? Y yo así de, "Ay, siempre estuve con adultos, ¿por qué no?" Y ya después de haber tocado pedia, me metieron a la UCIN, a la UTIN, ¿no? A las terapias intensivas O sea, que neonatales. para ti eso era como un reto, estar ahí. Sí, claro, sí, porque yo decía, o sea, porque yo escucho a mis compañeros que atienden adultos y dicen, no, yo con pediátricos no, no, yo con neonatos no, no, porque es un miedo, porque es más compromiso, porque más esto. Ujú. Y yo decía, no, yo sí debo de poder, porque es mi trabajo, es lo que quería. Y, o sea, me aferraba, ¿sabes? Y empecé a leer sobre el neonato y sin haber sido el posgrado ni nada por el estilo, ¿no? Pero empecé a leer y me empecé a informar. Y entonces yo conozco a mi jefa, de la UCINUTIN y me empieza a enseñar, ¿no? Y me empieza a guiar, ¿no? Me empieza a tener esa tolerancia y fue así como de decir, me siento tranquilo, ¿no? Empiezo a desenvolverme con los bebés eh, y empiezo a descubrir al paciente neonatal, ¿no? Y fue una parte muy bonita porque ya los ves y sí ves sus necesidades, pero también te los cargas, también los arrullas, les cantas canciones y todo, ¿no? Entonces, como que esa parte fue también una de las importantes. Estuve trabajando en esa área como un año y medio más o menos. Este, y está muy padre, ¿sabes? Porque las necesidades, las intervenciones, sí son en microdosis, sí son tubos muy pequeños, es un pacientito con Que sí los una... ves así, bueno, que estamos acostumbrados a trabajar con adultos, eh, pero de repente llegamos y yo, todo miniatura, no, por favor, ¿no? sí, Enséñenme algo más grande. claro. Y entonces, pasa la situación también, me felicitan, cumpleaños, festejos, navidades, año nuevo, o sea, viviendo todo con una nueva familia, ¿sabes? Porque ya cuando eres enfermero, cuando ya te dedicas a un hospital, pues yo creo que todas las festividades a veces se van, ¿no? Lo pasas casi la mayoría con compañeros, ¿no? Sí, porque pues sabemos que tenemos que trabajar enfermería 24/7 como muchos trabajos Claro. también, pero bueno, el equipo siempre te hace sentirte en casa. Creo que los compañeros siempre son amables, son respetuosos y pues te integras a una familia nueva, como tú lo mencionas. Claro. Y pues ya vas descubriendo como amigos dentro del área también. Puedo decir que sí tengo amigos, dicen, ¿no? Contados con la mano, porque los demás son compañeros.
y pues nada más merecen como la parte del respeto, ¿no? Pero cuando empiezas a encontrar como esa afinidad con otros compañeros que se vuelven tus amigos, también es algo bonito, porque pues ya puedes platicar y decir, ¿sabes qué? Tal paciente, esto, ¿Tú, ¿no? tú te encontraste con alguna dificultad por tu preferencia sexual en el trabajo o no fue relevante en el trabajo para ti? Créeme que no fue nada relevante. O sea, yo así como que yo dije, ay, X, pues qué, ¿no? A ti ya no te importaba, ya ahí tú ibas Sí, íntegro ya en ese camino del ya no me importa el que dirán. sí, porque ya yo decía, tantos años viviendo en el tormento, ¿no? En el de que soy o no soy. Y luego llegar a un trabajo cuando ya te liberas y que todavía te sientas atacado por esa parte, no, la No verdad lo no. viviste. No, yo he sido de un carácter fuerte también en ese aspecto de decir, sí, sí soy esto, ¿no? Alguna situación. ¿Alguien te lo ha preguntado así directamente? No, No. creo que siempre ha sido, Por dice él, chascarrillo, sí, por sí, o sea, pláticas de risa y demás, ¿no? claro, o sea, sí, porque pues también esa parte entiendo que a la sociedad le causa como impacto, ¿no? Y cuando yo empiezo a atender a mis pacientes y todo y se dan cuenta de que soy homosexual, pues ya hasta hago amigas, ¿no? Dentro. Y, Chócalas. y todavía me dicen, pero ¿por qué? Y yo, ay, ya, Luego les cuento. ya Vean el señora. podcast para que vean mi historia. Y yo, ya señora, tranquila. Porque Ok. sí, yo digo, ay no. Y sí me han pasado situaciones así, donde pacientes mujeres, pues, se declaran y cosas así por decirlo, pero a mí me da una risa porque digo, ay, no, pobre. Podemos ser amigas, ¿no? O sea, no pasa nada. Y ya termino diciéndoles y ya, o sea, creo que es como la parte de que yo también me desape tantito con ellas o con ellos. Y decir, soy esto y no te preocupes, yo entiendo que ahorita te sientes como paciente, pero sé que también eres una persona, ¿sabes? Sé que también tienes tristezas, sé que también tienes dolencias, a lo mejor me quieres contar algo, no sé, para eso también estoy yo, ¿no? Porque pues todo su núcleo se va, ¿no? Permanecen encerrados y... Si contáramos cada historia de los pacientes que nos cuentan a nosotros Uy, todo lo que han vivido, no terminamos. O sea, son muchas historias. claro. Siempre estamos escuchando algo nuevo. Ok, amigo. Bueno, pero también la comunidad, pasando a la pregunta, la comunidad te hace fuerte, ¿no? Bueno, cuando encuentras un compañero o otro compañero en donde comparten pues ese vínculo, pues te hace fuerte también. Ajá, sí, claro. Por ejemplo, en la parte de la comunidad LGBT. Pero no, o sea, yo en esa parte yo respeto la diversidad sexual, sí la respeto. Y creo que en esa parte, incluso apenas que fui a la marcha de Nesa, conocí a una mujer trans, ¿no? Que igual estudia como el área de medicina y todo eso, que está en el movimiento, una persona muy activista, ya de bastante edad, obviamente sabia, y me empezó a contar todo lo que ella tuvo que trascender en cuestión de eso. Y creo que a diferencia de ella, su vida, ella sí ha tenido que pelear con la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los años, ¿no? Muchos años atrás sí era más difícil todavía. O yo creo que te paras enfrente de alguien y dices, si soy esto, te incomoda, o tienes alguna situación, pues ni modo, hijo, ¿no? Sígale Sí, ya caminando, es más, claro, ya no hay tanto tabú, sobre todo con la sociedad ya va aceptando. claro, porque, o sea, yo también, no sé, como que yo me atacaba, yo decía, o sea, no porque sea gay, homosexual, tú tienes el derecho de someterme, ¿sabes? O sea, y ni creas que soy débil y que como una mujer o que me quieras comparar con una mujer, porque jamás, jamás en la vida voy a ser una mujer, ¿no? Yo las respeto y creo que las que más tienen carácter y fuerza son las mujeres, ¿no? Porque ellas sí han tenido que vivir muchas situaciones, han tenido que tener familias, a veces han trabajado solas, conozco amigas, conozco personas que yo digo mi admiración y respeto para ellas, ¿sabes? Y en la comunidad muchas veces se da de que ahí eres gay y te empiezan a clasificar, ¿no? Estás bonito, estás mamado, estás esto, estás lo otro, y sabes, no tienes, o sea, toda la clasificación que hay. Y entonces entre Así nosotros es. mismos nos lastimamos, ¿sabes? Entonces llegas a un lugar y empiezas a conocer a tus compañeritos que también son homosexuales
y empiezas a ver que hay unos que son más tímidos, otros más liberales, otros que son muy risueños, no sé, de todo, ¿no? Eh, y te empiezas a tener como ciertas afinidades, pero sí tienes razón en esa parte, ¿no? O sea, entre nosotros nos tenemos que ayudar Que a que apoyar, claro. que nos respeten, porque no nada más es enfermería, también está el área de abogados, ¿no? Los maestros, personas en común, ¿no? Claro. Entonces yo digo, bueno, si la marcha nació de unas personas trans para poder respetar o hacer valer sus derechos o su vida más que nada, ¿por qué nosotros no? Así es. Entonces, te digo, yo he conocido a bastantes personas en la comunidad y créeme que son personas muy valiosas, ¿no? Sí, yo creo que todas las personas son valiosas. Claro, Aquí la relevancia está en que en nuestra profesión pues no hay juicios de valor. No hay juicios de valor porque nosotros hemos atendido a secuestradores, hemos claro. atendido a rateros, a delincuentes que van con su custodia incluso. Y para nosotros pues no hay juicios de valor. O sea, el mismo cuidado que le ofertas a una persona es el mismo que le ofertas, es nuestro cuidado por igual. ¿Sabes dónde he tenido algún tipo de conflicto? Es cuando, por ejemplo, yo entiendo esa parte que cuando hay una persona trans, homosexual dentro del área, y tiene algún diagnóstico de peso, ¿no? Por ejemplo, que su diagnóstico base sea VIH, ¿no? Y luego los juicios, ¿no? O sea, entre pasillos, sé que con el paciente no lo debemos de hacer, pero entre pasillos muchas veces se escucha, es que eso le pasó por ser homosexual, es que eso le pasó porque es muy promiscuo, es que se hubiera preocupado antes de que le hubiera pasado esto. Y créeme que en el ámbito de la homosexualidad o del ámbito de la comunidad, sí se desarrolla mucho la parte de la promiscuidad, pero también habemos otros que decimos, o sea, sí, pero también la información, y también esto, y también el otro, y cuídate, y tranquilo, y no pasa nada, no te vas a quedar solo, o sea, trabaja en ti, ¿sabes? Ujú, así es. Pero o sea, es un desequilibrio porque como no tenemos, o como más bien nadie se nos bueno, muchos vivimos como en la ignorancia, es por eso que dices, pues así deben de ser los gays, y ya voy a ser igual que todos, ¿no? Pues no, o sea, Sí. no. Y por ejemplo, tú, Mariano, a la gente que nos está escuchando, o gente que está en ese proceso de no decir si digo, no digo, eh, eres un ejemplo porque realmente nos compartes tu historia, eres un enfermero, eres un profesionista que ha tenido que pasar muchísimas cosas en su vida para llegar ahorita donde estás. Considero que las cosas que tienes te las has ganado por tus méritos, eh, el trabajo que tienes también, el reconocimiento de tus compañeros. ¿Qué les dirías a esas personas que nos están escuchando? Pues les diría que le echen ganas. Échale muchas Échale ganas. ganas. Bro, pues yo sé y entiendo que es algo muy, muy frustrante, pero sí es importante, por ejemplo, que cada día pues te vayas abriendo un poquito más y que no te debe importar el juicio de la gente, no te debe importar el juicio de la gente, únicamente creo que tienes que aclarar tu situación con tu familia, ¿no? Porque es la que siempre va a estar, siempre. Aún así se molesten, aún así se sorprendan, aún así pase lo que tenga que pasar, en algún momento ellos te van a, o van a asimilarlo, ¿no? Pero tú tienes que ser libre, o sea, no puedes vivir frustrado, ¿sabes? No puedes vivir encadenado a una situación que no eres tú. O sea, yo creo que una de las cosas es decir, basta, ¿no? Basta porque también mereces ser feliz, ¿no? Así es. También mereces estar tranquilo, también mereces ser tú. O sea, sin juicios. Por ejemplo, yo puedo hacer o comportarme como muy hombre o comportarme como yo quiera, muy femenino, y eso no me va a desmeritar mi persona, ¿sabes? Yo puedo ser y puedo actuar y puedo jugar y puedo bailar con un hombre, una mujer, lo que sea, ¿no? Y no me va a quitar el valor, al Claro, contrario, me así va a es. dar como más valor decir, soy esto, es lo que me gusta, y yo creo que tienes que agarrar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza y ese impulso que a lo mejor viene de unos amigos, que a lo mejor viene de ti mismo, que a lo mejor viene de muchas situaciones, porque también se atraviesa la parte de la religión, la parte de la política, la parte de muchas situaciones y que uno tiene que trascender, ¿no? Ok, Mariano. Pues, Mariano, ya para concluir este video de la historia que nos cuentas, eh,
¿Cómo es el Mariano de ahora? Pues considero que es una persona tranquila. En el trabajo he tenido que aprender a defenderme, ¿no? Porque pues a todos siempre decía, sí, 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 sí. Y Y creo ahora que, no. y ahora creo que se aferran más las situaciones, ¿no? Pero he tenido que tener carácter para poder diferenciar y decir, soy esta persona, me gusta este tipo de música, ser más libre, trabajar siempre con el entusiasmo desde los buenos días, seguir yendo a terapia. Considero que es una persona fuerte, una persona inteligente, una persona que ha cumplido sus metas, sus objetivos, y que todavía me tengo que seguir trazando más objetivos, ¿sabes? Porque no sé, o sea, enfermería no nada más acaba de que eres licenciado y ya. Todo el tiempo tenemos que estar estudiando y a veces me frustra también, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que estar estudiando, ¿no? Y yo digo, ay, no, ya, ¿no? Me ataco, ¿no? Pero pues es lo que elegí, es lo que me gusta, ¿no? Yo agradecido con el Hospital Regional de Especialidades de Ixtapaluca porque pues ha sido mi maestro, ¿sabes? Y me ha prestado a sus pacientes y creo que Carlos está agradecido con eso, ¿no? Muchas gracias, Carlos Mariano. Una historia que le sirva a nuestros seguidores para que pues no pierdan ese miedo al enfrentarse, ¿no? Y como dice Mariano, a quitarles ese miedo, sabemos que es difícil, pero recuerden que si también ustedes nos quieren compartir su historia o quieren recibir apoyo psicológico, pues nos pueden escribir y con mucho gusto estamos aquí compartiendo su historia en nuestro canal. Muchas gracias, Mariano, fue un gustazo tenerte aquí. No, ¿Crees que gracias a nos haya ustedes. faltado algo? No, creo que ya todo está muy bien. Creo que Totalmente. ya, sí, porque ya, si nos vamos, nos llevamos todo de bicho. Ok, bueno, pues que tengan una excelente tarde. Dios.